Hola Honduras, en este domingo especial de la Semana Mayor hablaremos en el programa Vanegas de un tema que comúnmente no se trata en la televisión. Hablaremos del poder de la resurrección. Mucho tendremos que aprender y reflexionar este domingo para que nuestras vidas cambien. Ese es nuestro propósito. Trataremos de lograrlo en la medida que conversemos este domingo con un invitado especial que tiene elevadas credenciales para estar con nosotros. Les presento a nuestro invitado de hoy, el pastor Natán Peña. Nuestro invitado nació en Quimistán, Santa Bárbara, en el año de 1984. Es licenciado en Teología de la Universidad Cristiana Internacional Usiris. Tiene también cursada su carrera de Derecho de la Universidad Privada de San Pedro Sula. También es abogado, pastor general de la Iglesia El Shaddai en Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Bajo la cobertura del apóstol Alejandro Espinosa y la profeta Yulisa de Espinosa de San Pedro Sula. Nuestro invitado es conferencista internacional, ha participado en eventos en muchos lugares del mundo, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Lidera una red de iglesias localizadas en Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos. Es además de un gran orador y de un gran líder, autor de 3 libros: Hijos con el ADN del Padre, No más escasez y Los obreros que multiplican la iglesia. Apóstol Natán Peña, bienvenido al programa Vanegas. Bueno, mucho gusto, es un privilegio estar en este programa tan visto, tan escuchado y estamos compartiendo este día especial. Es un gusto para mí tenerle aquí. Además de conversar, pretendo elaborar un dibujo, entonces lo primero que corresponde es pedirle a usted su autorización. ¿Me permite que le haga una caricatura? Sí, claro, claro. Y que tenga misericordia de mí. Voy a elaborarle una caricatura. Sí, mucho gusto. Voy a ir trazando líneas aquí en la medida que transcurra nuestra conversación en el programa, porque me parece una persona adecuada para que conversemos de estos tópicos que normalmente no están en la televisión tradicional. Normalmente no se habla de ello. Hablemos del poder de la resurrección y mucho tiene que enseñarnos usted. Espero que aprendamos en la medida que conversemos y que yo pueda elaborar aquí este dibujo que comienzo ya con los dedos cruzados para que me ajuste el tiempo para poderle honrar adecuadamente. Apóstol Peña, ¿qué poder tiene la resurrección? Bueno, hay un principio en la Biblia que dice que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Yo creo que los líderes de muchas religiones en el mundo murieron pero no resucitaron. El caso de nuestra fe es diferente, porque nuestra fe está basada en alguien que murió pero su tumba está vacía. Entonces eso nos da esperanza. Dicen los estudiosos de la psicología que el temor a la muerte es el temor más grande de todos los seres humanos. Pero para nosotros los cristianos lo vemos de una manera diferente, porque que Cristo haya resucitado nos da la esperanza de que si morimos, pues tenemos otra vida, de que vamos a resucitar, incluso que vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos que partieron. Entonces, la resurrección de Jesús es una esperanza de vida. ¿El ministerio de Jesús no puede ser entendido sin la resurrección, sin el tercer día? Deja de ser, para mí, sin la resurrección, el cristianismo deja de ser lo que es. Porque Pablo lo decía, si en 1 Corintios capítulo 14 decía, si no resucitó, entonces vana es la predicación. No tendríamos nosotros la fortaleza o el fundamento para poder predicar desde un altar diciendo hay un cielo, hay una eternidad, si Cristo no hubiera resucitado. Entonces nuestra fe se fundamenta en su muerte por un lado, pero en el otro por la resurrección. De hecho, los primeros apóstoles, después que Jesús murió, predicaban de la resurrección igual que como predicaban de su muerte. Es como quien dice uno de esos fundamentos, pilares fundamentales de nuestra fe. ¿A qué envió el Padre a Jesús a la tierra? Bueno, yo creo que en un concepto entendido para todos, creo que Jesús vino a darle esperanza a todos los seres humanos. Dice la Biblia que cuando una esperanza se tarda, dice que el corazón del hombre desfallece. Y creo que Jesús vino a darle esperanza. Por eso es que nosotros no tenemos que darnos por vencido ante ninguna circunstancia de la vida, porque el poder de la resurrección puede contra cualquier situación que un ser humano, cualquier problema que un ser humano puede enfrentar a lo largo de su vida. Yo creo que esa esperanza es más fuerte, esa confianza que tenemos en el Padre,
en el Padre Celestial, en Jesucristo. Sirve, yo he conocido familias que se han restaurado, matrimonios que se han restaurado, gente que ha salido de tal vez de vicios, de situaciones difíciles de depresión, con el hecho de creer que hay un Jesús que le ama, que hay un Padre que le ama, que hay alguien que dio su vida por él en la cruz, y eso nos da un sentido de pertenencia, pero también viene a darle al ser humano, considero, un valor que pierde cuando no está con Dios. ¿Esperanza para qué? Yo parto desde el hecho de que nosotros los seres humanos somos como cuando un fabricante elabora un artículo y le busca un fin. Y cuando este artículo tiene un problema, una falla, normalmente recurrimos al manual del fabricante y ahí encontramos la solución. Si Cristo no hubiera venido, nosotros no tendríamos esa esperanza de saber que un matrimonio se puede restaurar, de que podemos ser sanos, de que podemos cambiar una nación, de que podemos cambiar un país, incluso de que si un día morimos, si Cristo no viene, pues tenemos esa esperanza también de que vamos a resucitar y de que hay una vida después de la muerte, que la vida de la carne se termina aquí, pero que hay una vida, y eso tenemos que nosotros los seres humanos vivir siempre con ese pensamiento de que el día que cerramos nuestros ojos aquí en esta tierra, pues los abrimos en otra vida, y los hijos de Dios creemos que en esa otra vida hay alguien por nosotros y que ya pagó un precio para que nosotros vayamos a una vida mejor, ¿no? Ayúdeme a entender algo fundamental. ¿Jesús vino a enseñarnos una religión? No. De hecho, Jesús no le puso nombre a su iglesia, partamos desde ahí. Él no organizó, tenemos que ser una organización, por ende, porque las leyes lo exigen, pero Él vino con la mentalidad de hacer un organismo. Él no le puso ni siquiera un nombre a la iglesia, no fue el fin de Él, ni siquiera pudo, como lo hacemos ahora nosotros, rentar un local y decir, este es mi lugar donde me reúno los domingos, a las 9 de la mañana, a las 11 o a la 1. Y los jueves a las 7 de la noche. Pastor Jesucristo. No, él no hizo eso. Habían religiones organizadas en el tiempo que Él vino, hablamos del judaísmo, si hablamos de algunas sectas como los fariseos, estaban los saduceos, los herodianos, los celotes, había muchas organizaciones, pero Él no lo hizo. Por eso la gente decía, este tiene que ser falso, porque no hace lo que todos hacen, lo hace diferente. Entonces, ¿de qué se trataba el ministerio de Jesús? Sí, yo creo que es una relación. Él vino a enseñarnos, a conectar nuestro corazón a esa esperanza viva. Para mí, evangelio es una esperanza para el ser humano. Y vino a enseñar eso. Encontró, por ejemplo, una mujer que estaba desahuciada por un sistema religioso que decía que una mujer en el acto del adulterio había que matarla. Y Él vino y se quedó en silencio. ¿Y cuánto vale el silencio de una persona cuando todo el mundo está hablando de destruirnos, de matarnos? Y ese estilo de vida de Jesús, de venir a darle esperanza, vida al ser humano, es lo que hizo y ha hecho, después de 2000 años, ha hecho que aún todavía estemos hablando de Jesucristo 2000 años después, porque Él vino a marcar y a partir la historia en dos. Yo creo que Jesucristo es esperanza de vida, esperanza de restauración, porque Jesucristo vino, es que los seres humanos tenemos que perdonar y lo hacemos porque Él también lo hizo. Es como un ejemplo de vida para conectarnos a una vida espiritual y celestial al cual creo que todos podemos acceder. ¿Qué significa que a esa mujer que necesitaba una respuesta a su problema, al paralítico, al ciego, al endemoniado, a todos aquellos que necesitaban, la religión no les había resuelto el problema y tuvo que intervenir Jesús? ¿Qué enseñanza hay en eso? Que la religión siempre existió. De hecho, Cristo vino y ya estaba la religión. La religión no era la solución para todos los problemas del hombre. Hacían su trabajo, pero Jesús vino estando la religión. O sea que la religión tampoco es la solución para los problemas del ser humano. Porque una persona puede tener una filiación religiosa, pero no precisamente esa persona está llevando una vida de relación con Dios. Entonces, por eso mucha gente se frustra y dice, no, pero es que fulano, futano, profesó tal religión y miren lo que hice. Que una persona tenga una filiación religiosa no precisamente significa que esté siguiendo a Cristo, porque cristiano es seguir a Cristo. Entonces, ¿qué dijo Cristo? No matarás. Bueno, yo no voy a matar no porque el código penal me diga que si yo mato voy a ir a la cárcel. No, yo creo que Dios es la fuerza moral más grande del universo. Muchos no robamos, no mentimos, no matamos, porque Dios lo enseñó. Entonces seguimos a un Cristo que dice eso, y para mí en eso se resume la vida cristiana. Sigo a un Cristo y sigo sus enseñanzas, y como dijo el mismo Jesús, por sus frutos los vas a tener que conocer. Jesús entonces, si no instaló una religión, y si vino a establecer en los hombres una enseñanza, una esperanza, una nueva forma de vivir, ¿significa entonces que vino a demostrar un reino?
una forma distinta de vivir, una cultura distinta a la establecida en la tierra? Totalmente. Es que Jesús no vino a enseñar, un día a él lo quisieron declarar rey, porque en el tiempo de él los judíos estaban bajo la esclavitud de Roma, debían pagar impuestos al imperio romano. Y cuando vieron todo lo que él hacía, lo quisieron declarar rey. Y él más bien se escondió y dijo, mi reino no es de este mundo, yo vengo a enseñar otra cosa. Luego el apóstol Pablo dice, el reino de Dios no consiste, dice, en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Luego dice, no es palabra, sino poder. Entonces Jesús vino a enseñar un reino, los prototipos de valores del reino de los cielos, Él los trajo a la tierra. Por eso la oración universal del Padre Nuestro comienza invocando el reino y diciendo, venga a nosotros tu reino. O sea que los valores, los principios, los ideales para darme a entender del reino de los cielos los trajo Jesús a la tierra. O sea, la idea de Él es que vivan en la tierra, como dice la oración del Padre Nuestro, y hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Por eso es que en el cielo, si hay una razón para no llorar y estar frustrado, es porque la vida en el cielo no es así. Si hay una razón para no estar en pleito, es que en el cielo la vida no es así. Si hay una razón para no estar criticando, es que la vida en el cielo no es así. Nos vino a enseñar un prototipo de vida del reino de los cielos para que nosotros lo vivamos aquí en la tierra. Por eso es que tiene que reflejarse en nosotros esa vida que Jesús nos vino a enseñar. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? Bueno, mencioné algunos ya, dijo el apóstol Pablo, el reino de Dios es justicia. Es difícil separar a Dios de la justicia. Dios es justo, su reino se basa en justicia. Hay muchos valores, pudiéramos hablar de un Dios de gobierno, es un Dios de amor, es un Dios de perdón. Creo que el perdón es uno de esos primeros fundamentos en los que se basa el reino de Dios aquí en la tierra. Jesucristo nos enseñó que tenemos que perdonar todos los días, no 7 veces, sino 70 veces 7. Hablamos del respeto. Yo creo que el respeto es un fundamento también del reino. Lo han dicho muchos filósofos, historiadores, que el respeto es algo que ayuda a la sociedad a vivir en paz, pero no es algo sacado de nosotros. La Biblia lo dice, seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces creo que la paz, el respeto, la justicia, la rectitud es parte de esos valores del reino de Dios. ¿El orden? ¿El amor? Orden, el amor, el orden, el amor. O sea, donde está el reino de Dios, todo está en orden. Dios es amor, establece un versículo de la Biblia. ¿Qué significa eso? Toda persona que se acerca a Dios experimenta la naturaleza de Él, porque para mí Dios no tiene amor, Él es el amor. Y aquí hacemos 4 tipos de amor. ¿Dónde está la diferencia en eso? Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Bueno, la diferencia es esta. Hay 4 tipos de amor. Está el amor eros, que es el amor erótico, el amor de pareja. Está el amor estergo, que es el amor de familia, que es lo que yo puedo sentir por mis hijos. Está el amor filial, que es el amor de amigos. Y está el amor de Dios, el que es el amor ágape. Mucha gente cree y confunde esto y dice, no, pero tal pareja se ama, dicen. Y como es amor, tiene que venir de Dios. No precisamente ese tipo de amor habla de que Dios esté ahí. Porque el amor de Dios no daña. El amor de Dios no ofende. El amor de Dios no divide. El amor de Dios no le trae destrucción a nadie. Entonces el amor de Dios es infinito, incondicional. Es un amor muy distinto al amor que nosotros podemos sentir aquí en la tierra. Por eso es que hay que discernir bien eso, de que el amor de Dios es diferente. Es definitivo. Tenemos mucho que aprender este domingo con nuestro ilustre invitado. Hacemos una pausa y retomaremos la charla en tan solo minutos. Apóstol Peña, ¿todos necesitamos la resurrección? Sí, claro, los seres humanos, el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirnos, morirnos y luego viene eso. No solo vamos a resucitar a aquellos que creemos que Jesús resucitó, también resucitarán aquellos que no creen. Lo único que la Biblia hace la diferencia, que unos van a resucitar para vida eterna con Dios y otros, tenemos que decirlo, pues van a resucitar para otro lado, ¿no? Pero la resurrección es algo que lo vamos a tener que experimentar aún aquellos que no la creen. ¿Y en el día a día necesitamos resucitar? Sí, en Honduras, aquí creo que todos los días tenemos que vivir con esta esperanza de que las cosas, porque Jesús resucitó y hay un poder que si venció a la muerte, porque la muerte, como lo dije al principio, es el temor y algo de lo más fuerte que dicen los estudiosos acerca del ser humano, y que si Jesús logró vencer la muerte, creo que eso nos da esperanza
para poder vencer cualquier problema del día a día que podamos enfrentar. ¿En qué áreas necesitamos aplicar la resurrección? Bueno, la Biblia dice que cuando los apóstoles predicaban de la resurrección, dice que habían milagros, sanidades. Nosotros hemos visto a través de los años en el ministerio personas con enfermedades terminales, que ya los médicos habían dicho, preparen todo porque se va a morir. Y creyeron que está la resurrección y que ese es un poder sobre la muerte y se sanaron. No solamente en el ámbito de la salud, creo también que hay relaciones, situaciones en la familia que podemos enfrentar que humanamente uno puede decir ya no hay solución, pero si hay un poder que se desate en la resurrección, eso lo podemos aplicar en cualquier circunstancia en nuestra vida, salud, relaciones, incluso finanzas, ¿verdad? Personas que están mal financieramente y porque hay un Jesús que resucitó, creemos que también esas finanzas pueden resucitar. ¿Hay muchas áreas muertas en el ser humano? Sí, la depresión, los estudiosos dicen que es muerte en la mente. Y eso es algo que según la Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 400 millones de personas sufriendo depresión ahora. No es más que muerte en el corazón. Eso es, los antidepresivos, diputado Darío Vanegas, son los medicamentos que más se venden en el siglo XXI. Eso quiere decir que el ser humano se ha estado apartando de Dios y en la medida que nos apartamos es como el pez que sale del agua. Empieza a morir su corazón, muere su mente y luego escuchamos ya la palabra depresión o la persona se suicida porque algo en su interior murió y obviamente pues cuando Jesús viene a nuestra vida todo comienza a cobrar vida, ¿no? De esa circunstancia tan terrible de la depresión, de la pobreza, de la enfermedad, de la angustia de cualquier tipo, del pecado mismo, ¿se puede resucitar? Sí, claro, yo creo que el amor de Dios, hablando del amor de Dios, dice que es alto, es profundo, es ancho. El amor de Dios puede cubrir aún la falta más grave que humanamente nosotros creemos que no se puede perdonar. Explíquenos entonces, ¿cómo se vuelve a la vida? Bueno, el arrepentimiento que no es más que volver, todo ser humano tiene que saber que para poder cobrar vida en todas esas áreas donde incluso su culpa, su propia responsabilidad lo lleva a creer que no hay solución, comienza cuando decide regresar a Dios. Dice que el hijo pródigo estaba perdido, alejado, pero dijo, volveré a la casa de mi padre. Todo ser humano debe arrepentirse, que es no solo el remordimiento, es decir, yo debo volver a Dios, debo dar un paso, por muy lejos que tal vez esté, de lo bueno, dar un paso y volver, regresar a Dios, ¿no? Y cuando ocurre eso, que reconocemos que estamos en el fango más espantoso y queremos ver de nuevo el cielo abre las puertas para nosotros. Sí, eso es lo maravilloso del Evangelio. Para mí Evangelio, como lo dice el idioma griego, es buena noticia. Esto es lo que hace lindo el cristianismo, de que un ser humano, por muy malo que haya sido, es lo peor. Es lo peor que uno se puede imaginar, esto no tiene perdón de Dios. Cuando mira a Dios, el cielo se abre a su favor. Es que el amor de Dios es distinto al amor que nosotros podemos sentir. El amor de Dios se puede terminar, el amor de Dios no se puede terminar. Y si hay alguna persona que está viendo el programa que piense que ha hecho algo tan malo, tan dañino, que no merece el perdón de Dios, como lo decimos a veces, ¿verdad? Este no merece el perdón de Dios. ¿Sí? No, el amor de Dios es diferente. El amor de Dios, cuando un ser humano mira a Dios, el cielo se abre a su favor y su gracia y su perdón lo cubre. ¿Hay que hacer algo para merecérselo? No, la gracia es un regalo, de hecho gracia es un regalo, pero sí obviamente tenemos que buscar a Dios. Dios nos da un regalo, pero hay que buscarlo. Si el ser humano no abre su corazón y no responde a ese llamado de Dios, Jesucristo es un caballero, Él no va a entrar por la fuerza a cambiarnos, necesitamos nosotros dar un paso. Por mucho que sea un regalo, hay que aceptarlo, ¿no? ¿Cómo se puede, desde cualquier ángulo, ya sea desde esas circunstancias extremas que hemos mencionado o desde lo que cualquiera podría considerar la normalidad de la vida, cómo se puede encontrar ese camino del regreso a la casa del Padre? Dios está en todos lados. Las personas creen que deben ir a una iglesia, que deben estar en cuatro paredes. Dios está aquí ahora, mientras estamos nosotros en el programa. Él está aquí. Hay personas que lo han hecho en una habitación. Tengo un testimonio que yo estaba en televisión grabando el programa y había una persona en el cuarto de su casa que a raíz de las circunstancias difíciles de su vida se iba a suicidar. Tenía un arma y preparó el arma para dispararse en ese momento. Yo estoy en vivo en la televisión y doy una palabra de que hay alguien que se va a suicidar y que no lo haga, que busque a Dios.
Lo tremendo de esto es que él estaba en su cuarto, no estaba en la iglesia, ni mucho menos no había un pastor ahí o un sacerdote que le pudiera dirigir en una oración. Sencillamente él ahí en su cuarto reconoció que estaba cometiendo un error y que Dios ahí mismo podía perdonarlo. Donde quiera que esté la persona, Dios es espíritu y está en todos lados. Y eso es lo lindo de este evangelio, que no es una religión, está en todos lados. Y donde quiera que esté en este momento, la persona puede acceder a ese trono de la gracia con arrepentimiento. Y obviamente pues eso, estamos hablando de algo espiritual que a veces cuesta describirlo en palabras, lo que se siente cuando una persona llega a conectarse con Dios, ¿no? ¿Qué condiciones debe tener el corazón del hombre para reencontrarse con su Creador? Bueno, la Biblia dice que Dios a los orgullosos los mira de lejos, y creo que por alguna razón, ¿no? Dios es difícilmente con un corazón duro nosotros podemos obtener esa gracia. Necesitamos humillarnos. La palabra humillación, me gusta mucho una definición en el original que dice que humillación es poner el rostro en tierra. Y muchas veces nosotros pasamos circunstancias que no las entendemos, que nos llevan a tirarnos al piso, pero Dios sí sabe por qué. Porque sabe que esas circunstancias van a quebrantar nuestro corazón para poder acercarnos a Él. Dios dice que al humillado lo mira de lejos, pero que al arrogante y al soberbio. ¿A eso se refieren cuando el predicador menciona un corazón contrito y humillado? Corazón contrito y humillado. ¿Qué alcances tiene eso? Ese es, Dios no desprecia eso. O sea, para que la Biblia diga que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón dependiente de Dios. Porque llega un momento donde nosotros... nos pasa esto, diputado Darío Banega, tenemos un seguro médico y decimos, bueno, yo estoy confiado que todo va a estar bien porque tengo un seguro médico, que no está mal, por cierto, y en la medida que sea posible hay que hacerlo. Yo tengo cámaras de seguridad en mi casa, yo tengo seguridad, entonces estoy confiado. Un corazón contrito y humillado es decir, aun cuando yo tengo el dinero, los recursos, el seguro, la seguridad, yo sé que nada se mueve si Dios no está. Ese es un corazón dependiente de Dios, aun cuando lo tenemos todo. O sea, que un corazón contrito y humillado no solamente es estar llorando en un piso, no, es una dependencia en lo absoluto de Dios, en todo lo que hacemos. Es reconocer que aún en este lindo set estamos respirando un oxígeno que Dios nos dio. Eso es una dependencia total, exclusiva de Dios mismo, ¿no? ¿Cómo narra la palabra que fue la resurrección de Jesús? Bueno, estaba leyendo esta semana, todos estos días, esto de la resurrección, y hay muchas cosas que obviamente sucedieron, a los cuales no podemos acceder, que pasaron, pero sí relata que obviamente hubo una intervención poderosa de ángeles que removieron esa piedra que tapaba el sepulcro, y sobrenaturalmente pues Jesús salió de la tumba. Cuando las mujeres llegan a ver a Jesús, ya Él no está ahí. Ahí es donde sale aquella famosa frase de ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí. ¿Por qué fueron mujeres las que llegaron? Bueno, Jesús no solo tenía hombres, no solo tenía 12 discípulos varones. Jesús, la Biblia habla que había mujeres como María Magdalena, menciona también a Juana, a distintas mujeres que, como en el tiempo actual, sirven a Dios, y ellas servían a Jesús en muchas áreas. Y obviamente ellas tenían esa prontitud de ir a ver al Maestro, como las mujeres, ¿no? Tienen ese sentimiento siempre de muy devotas a Dios, y fueron ellas las primeras en dar esta preciosa noticia, ¿no? De que ya no había nadie ahí en la tumba. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento hasta la aparición de Jesús de nuevo a sus discípulos? Bueno, para empezar, el imperio romano que en ese tiempo gobernaba Israel no le convenía que se corriera la noticia de que alguien había resucitado, porque eso iba a tomar demasiada fuerza en el ámbito social. Y el imperio cuidaba esas cosas, así que mandó a los soldados que estaban ahí, que vieron la luz y que vieron el poder de la resurrección, mandó a callarlos. Luego Jesús estuvo 40 días apareciéndose en momentos puntuales, y obviamente le apareció a sus discípulos, porque los discípulos necesitaban, para confirmar su fe y continuar predicando, que se cumpliera esa promesa. No olvidemos que la resurrección fue una promesa que Jesús hizo. Dijo, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y en ese tiempo, los discípulos estaban preparados para asumir ese corolario del ministerio de Jesús, ¿o qué ocurrió en sus vidas? Sí, bueno, la Biblia dice que Pedro había vuelto a pescar. O sea, algunos, hay que ponerse en el lugar de los discípulos, ¿no? La muerte de Jesús golpeó muy fuerte en los discípulos. Luego que Él resucita, Tomás todavía durante muchos días siguió incrédulo, diciendo, yo no creo, si no veo sus manos, y entonces no voy a creer.
pero en algún momento ¿Qué Jesús... tratamiento, un minuto por favor, qué tratamiento tienen esas personas con esa actitud? Bueno, yo creo que Jesús tiene gracia y favor aún para aquellos que no le creen, porque se apareció y le dijo, Tomás, vení, yo sé que pensás que yo no he resucitado y tocá, mírame. Lo lindo de Jesucristo es que Él es aún misericordioso con aquellos que nos ha costado creerle en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Magnífico. Qué lindas enseñanzas nos está dejando. Mientras lo escucho, estoy aquí agregando ya un poco de color a la caricatura con la que honramos hoy su presencia. El apóstol Natán Peña, un líder importante del Ministerio El Shaddai en Pinalejo, Santa Bárbara, está con nosotros hoy aquí en el programa. Seguramente en Pinalejo nos están acompañando esta noche. ¿Cómo marcha su ministerio? Estamos trabajando muy fuerte, hay mucho respaldo del Señor y creciendo con muchos proyectos, no solo en Pinalejo, sino en distintas partes de Honduras y también fuera de Honduras. Estamos haciendo un trabajo fuerte. ¿Cómo es el pueblo que le acompaña cada día en la iglesia? Es gente muy especial. Creo que en toda Honduras la gente es linda, pero la gente con la que uno se rodea permanentemente pues logra crear esos vínculos emocionales, espirituales, y es gente muy especial, ¿no? Qué bueno. ¿Su familia cómo está, pastor? Bien, bien. Tengo 2 pequeños que están creciendo, estamos agradecidos con Dios por la familia. ¿De qué edades son sus chiquis? 4 y año y medio. 4 y año y medio. La tercera guerra mundial en la casa, ¿no? Sí, claro, claro. Batalla permanente. Batalla permanente, sí. Vamos a una pausa en el programa Vanegas a través de Televicentro, la televisión líder en Honduras. Cada domingo, converso y dibujo. Dibujo y converso aquí en el líder de la televisión hondureña. Me apresuro a elaborar una caricatura con la que honramos a la persona con la cual converso durante una hora sobre temas importantes o escuchando testimonios importantes, opiniones trascendentales para compartir con nuestro público, en quien queremos construir una opinión pública ilustrada. Eso es lo que nosotros queremos aportar cada día con nuestras charlas, que las endulzamos con el buen humor de una caricatura en vivo aquí en honor de nuestros invitados en este formato único en la televisión mundial. Y alabado sea el Padre por ese privilegio. Con una Biblia y con un micrófono, gritando a voz en cuello las verdades del reino. ¿Qué le parece? Sí, claro. Así debe ser, ¿no? Sí, así tiene que ser. Sí. Así tiene que ser. Pues aquí está. Voy a continuar con algunos detalles que me hacen falta mientras conversamos. Apóstol Peña, usted es autor de 3 libros, uno de los cuales tengo el privilegio de tener aquí así muy fresquito. Voy a leerlo en las próximas horas. No más escasez. 30 principios para vivir en prosperidad. ¿De qué se trata este volumen? ¿Qué puedo encontrar aquí adentro? Bueno, trato de plasmar que la prosperidad es integral. Siempre relacionamos que un ser humano es próspero cuando tiene todo, material o financieramente. Explico los 30 principios que una persona pues debe experimentar para llegar a esa prosperidad integral en todas las áreas. Hablamos en el ámbito de la familia, su relación con Dios, por supuesto, su propósito en la vida. Y hablo mucho acerca de romper algunos prejuicios y paradigmas mentales que nos llevan a vivir una pobreza en 4 ámbitos: en el ámbito material financiero, moral y ético, mental emocional y el ámbito espiritual. O sea, son principios que tienen que ver con la pobreza, salir de una pobreza en todos los ámbitos. Qué interesante es que ustedes, los líderes espirituales, le expliquen eso a esta sociedad que vive, fracasando por falta de conocimiento, como lo dice la palabra, porque aquí se entiende que la pobreza es nada más no tener dinero en el bolsillo. Yo creo que esa es una de las facetas no primarias de la pobreza. Creo que hay otras cosas más graves en las que se manifiesta la pobreza humana, ¿o no? Sí. ¿Quiere hacerme una reflexión alrededor de ello? La pobreza material financiera, que es la que todos vemos, es el producto de las otras pobrezas.
lo voy a repetir, que una persona vive en pobreza material financiera es el producto de otra pobreza. Yo hablo mucho hoy de la pobreza moral ética. Cuando una sociedad, una familia es pobre en la parte moral y ética, inevitablemente estará pobre en recursos financieros. Si una persona es pobre mentalmente, inevitablemente la sociedad, la familia, va a experimentar una pobreza material financiera. Y por supuesto, la pobreza espiritual, que es estar desconectado de todo esto que hemos hablado, de esta esperanza, de esta vida, lleva al ser humano también a una pobreza. No podemos definir pobreza solo en los índices, porque las instituciones que se dedican a medir la pobreza la miden solo en el ámbito material, financiera. Pero nosotros que trabajamos en este ámbito de la familia, de la sociedad, con los jóvenes, nos damos cuenta que esos medidores, valga la redundancia, solo miden lo tangible. Pero las otras pobrezas que no son tangibles, que son abstractas, son las que a través de la historia han llevado al ser humano a la destrucción. La avaricia, hablo ahí un capítulo acerca de los pecados en el ámbito de las finanzas. La avaricia es uno de esas pobrezas que tiene el ser humano, que como dijo el sabio Salomón, que entre más un ser humano quiere tener desproporcionalmente, inevitablemente va a caer en destrucción. ¿Quién es rico? Yo creo que un rico es alguien que ha logrado, para empezar, tener paz interior. La paz interior es una de esas riquezas que muy poco valoramos y a veces nos creemos pobres porque no tenemos el último carro, la última casa, y tenemos una riqueza que es muy importante, que es esa paz interior. Eso no tiene precio. Interesante eso no tiene precio. Ese argumento. Eso me voló la cabeza. Rico es quien tiene paz interior. Sí, porque hablemos un poquito acerca de la gente que no puede dormir, aún teniéndolo todo, ¿no? Sí. Según los estudiosos dicen que una persona que no está durmiendo va a padecer de enfermedades que en este siglo XXI han tomado mucho énfasis, como neuronalgia, fibromialgia, que son enfermedades estrictamente relacionadas con el estrés, con las personas que no tienen paz. Y una persona rica para mí es una persona que tiene paz, tiene su familia, tiene su relación con Dios, y como dice la Biblia, en paz me acostaré, y como diría mi pastor, y asimismo roncaré. Tener esa paz de saber de que... Porque solo tú, Jehová, me haces roncar confiado. Roncar confiado. Salmo 4.8, específicamente. 4:8, sí. Sí, es muy interesante entender eso, que es una riqueza espiritual, que es una riqueza en toda regla, tener paz interior. Poder luchar por los sueños, tener una fantástica relación con su entorno, con su familia, una familia con una relación sana, de éxito, y ser útil a la sociedad, restaurar a otros, servir de mano cuando otro necesita una mano, servir de respaldo cuando otro lo necesita, prestarle el hombro a alguien para que llore a cántaros y se descargue, etcétera, 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 servir de puente entre dos personas irreconciliables, tantas utilidades que el ser humano puede poner al servicio de los demás, siendo bueno, siendo generoso, siendo útil. Y eso se logra con paz interior, teniendo la riqueza interior que puede compartirse con los demás. Yo creo que los hondureños tenemos que hablar más de la riqueza interior, porque estamos haciendo mucho énfasis en el hecho de las cosas que no tenemos, en vez de darle gracias a Dios por las cosas que tenemos. Sí. Tenemos techo, o tal vez alguien dice, bueno, yo no tengo una casa, sí, pero tienes tus hijos, hay gente en un hospital, tal vez esperando la cirugía del corazón abierto de su niño, y no valoramos el hecho de que estamos en casa, de que tenemos familia, de que estamos sanos, quizás con algún dolorcito por ahí, pero estamos bien, tenemos trabajo. Esa riqueza, eso de las relaciones que usted mencionaba, el poder compartir con alguien, que no estamos solos, no estamos, eso es lo lindo que todavía el país tiene, todavía podemos compartir. Todavía podemos, allá en los pueblos, todavía doña Pancha con don Pancho y doña Chana todavía pueden reunirse por la tarde y tomar un café. Yo creo que hay mucha riqueza que tenemos como sociedad, de la cual tenemos que hablar más, porque obviamente pues la reducimos solamente a un concepto, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, valioso entonces que obtengamos, que leamos y que compartamos el libro No Más Escasez, del autor Natán Peña, que está aquí con nosotros, pastor, abogado, líder. 30 principios
para vivir en prosperidad. ¿Cómo se puede obtener este volumen? Está en Amazon. En Amazon. Amazon.com. Amazon.com, y está en algunas librerías también, en las ciudades más importantes aquí. Muy bien. Les invito a todos a leerlo. No se lo pierdan. Aquí hay riqueza verdadera. Lo felicito por esa publicación y esperamos que vengan muchísimos más. Retomemos el hilo de la resurrección por los días que vivimos y por lo que tenemos que aprender para siempre. ¿No todo en la vida del hombre está muerto para siempre? No. Quien dice, por ejemplo, perdí aquella inversión, perdí aquel matrimonio, perdí aquella familia, perdí aquella oportunidad, perdí la juventud, perdí la lista de lo que hemos perdido, como dice usted, que somos muy rápidos para hacerlas y para enfocarnos en ella. ¿Todo puede resucitar en la vida del hombre? ¿Todo puede cobrar vida? Todo. La culpa es el resultado de los errores que nosotros cometimos, y la culpa es aquello de lo cual tenemos que sacudirnos para poder darle vida a todas las cosas que tal vez se murieron. ¿Cómo se sacude uno de la culpa? Yo hablo mucho de las relaciones en mis libros, y siempre que predico hablo mucho de las relaciones, porque muchas veces las personas con las que nos rodeamos son personas que, en vez de llevarnos a salir de donde estamos, como quien dice, nos dan el tiro de gracia. En vez de ir a la liberación. En vez de ir a la liberación, en vez de buscar a Dios, en vez de ir al lugar correcto. Nos hunden en la bobería del error. Sí, por ejemplo, una persona que está en problemas matrimoniales, se viene alguien y le dice, mira, vámonos a tomar este fin de semana, olvídate de tus penas, y lo único que va a hacer es terminar de hundirlo, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante las relaciones, muy importante las relaciones. Cuando uno está pasando momentos difíciles, no hay que refugiarse en cosas que nos quitan el dolor por un rato. Porque sí, tal vez el alcohol, alguna droga, esto, lo otro, hacen olvidar por un momento, pero ya sabemos que cuando algo está en el corazón del ser humano, solo Dios lo puede tratar. Y ahí es que tenemos que buscar, por eso las iglesias están abiertas, Dios está en todos lados, para que podamos venir a Él y podamos abrir nuestro corazón y poder desahogarnos. Yo creo que es fundamental que entendamos esa faceta de Dios como pastor, que si alguien no nos escucha en algún momento determinado, Dios sí nos escucha. Es momento que busquemos las personas correctas. Si usted está perdiendo tal vez el matrimonio, o dice los negocios, ¿cuánta gente tal vez por malas relaciones hundió sus empresas? Bueno, Dios nos permite también buenas relaciones para que podamos sacar todo lo que está muerto de donde está, o tal vez algún padre, alguna madre, que sus hijos están en vicios, están hundidos o están presos. Yo creo que la resurrección, yo lo defino así, como una luz de esperanza, de vida para todos los seres humanos, incluyendo aquellos que las leyes, que nosotros como sociedad moralmente decimos, estos están descartados. Están totalmente descartados. Yo creo que Dios es esa luz de esperanza, la resurrección es esa luz de esperanza para todos, ¿no? Por esa resurrección, diputado Darío Vanegas, es que aún el matrimonio, aún la crisis más grande de un matrimonio, debemos darle la esperanza hasta el último momento de que Dios puede intervenir. Los que están queriendo retomar ese camino hacia la esperanza, ¿qué necesitan? Bueno, hablábamos hace unos momentos acerca del arrepentimiento. Me llama mucho la atención que la palabra arrepentimiento en el idioma original significa metanoía, que es cambiar de dirección. Voy en este rumbo, pero tengo que hacer un alto. Porque en la vida no siempre es correr, caminar, volar. En la vida muchas veces también las pausas son muy importantes. A la Biblia le llama a esas pausas meditar, reflexionar. Dice que el hijo pródigo meditó, reflexionó y dijo, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es mi padre? Allá, aún los empleados están mejor que yo. Creo que hay que meditar, reflexionar y volver al lugar de donde venimos, ¿no? Que es el corazón del Padre. Esta es la última vez que detenemos esta enriquecedora charla que tenemos con el apóstol Natán Peña en el programa Vanegas. Un minuto para nuestros patrocinadores. Entiendo muy bien, querido apóstol, que para agradar a Dios se debe tener fe. Ahora explíqueme usted, ¿cómo es esto de que la fe ofende la razón?
que el espacio en la mente y en la conciencia del hombre que ocupa la razón no puede ocuparlo la fe? La razón es finita porque funciona con los métodos científicos. La razón va hasta donde un ser humano puede explicar un hecho, pero la fe va más allá del ámbito del tiempo, el espacio y la materia, que es donde funciona el campo de la razón, es el espacio, es el tiempo, es la materia, pero la fe es mucho más allá. Por eso a Dios no lo podemos definir desde el método científico, porque si lo definimos desde ahí entonces no existe. Pero la fe, que es un regalo de Dios también, y una fe que viene de Él, va más allá. Los milagros, la salvación, la resurrección misma que estamos hablando ahora, nosotros la creemos por fe. Si alguien dice, ¿dónde está la tumba? ¿Dónde está la...? Nosotros creemos por fe. Y la fe es el motor que mueve la esperanza. Porque tenemos fe, es que creemos que moriremos e iremos al cielo. Es que creemos que las cosas van a cambiar. Y obviamente la gente dice, pero no va a cambiar, porque miren los hechos. Hay que entenderlo. Yo siempre tengo una frase, diputado, es, te entiendo. Te entiendo que no entiendas. Te entiendo que no entiendas. Porque yo también no entendía lo que ahora entiendo. A Dios no se le entiende, a Dios se le cree. No hay nada de Dios que yo pueda entender con mi razón. Es solo a través de la fe que yo puedo comprender a Dios, no en mi razón. Interesante entender eso. Qué interesante entender que uno no lo entiende. Sí, yo a la gente que critica, difama, y yo nunca he contestado las críticas y las difamaciones porque yo los entiendo. Sí. Muy bien. Yo los entiendo. Dejémoslo ahí. Ahora, en el asunto de la operación de la fe en el ser humano, ¿la fe es algo que se cultiva, que va creciendo? Sí, va creciendo. La fe va por medidas. Yo no tengo la misma fe en Dios que tenía el primer día que yo lo busqué. La fe es progresiva. La fe va en aumento y en la medida en la que, dice la Biblia, imitad la fe de aquellos. La fe también se imita. Caminando con personas de fe, nuestra fe crece. Leyendo la palabra, la fe crece. Exponernos a milagros, sanidades, ver todo eso, nuestra fe crece. Como también puede menguar en algún momento, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde mucha gente mengúa en su fe a causa de los últimos tiempos que estamos viviendo. Hay muchos de nuestros espectadores que probablemente estén con una enfermedad, que estén con una crisis profunda en cualquier área. ¿Qué puede decirles usted este domingo? Bueno, que porque existe un Dios en los cielos y porque nuestro Señor Jesucristo resucitó, es que yo creo que quizás el diagnóstico médico diga es terminal, queda tanto tiempo, tantos meses, tantos días, tantos años, pero la esperanza que tenemos es que Dios va más allá de la ciencia médica a la cual respetamos, pero Dios es infinito y por muy difícil que sea el diagnóstico, yo creo que hay un Dios al cual podemos aferrarnos y recibir ese milagro. Magnífico. Apóstol, ¿qué necesitamos creer los hondureños a partir de la resurrección de Jesús? Que hay una esperanza para toda sociedad, más allá de que si creemos o no estamos en una religión, la resurrección debe ser el motor o un agente de cambio para toda la sociedad. Creo que es un momento muy importante que estamos viviendo y la resurrección debe ser como ese foco, esa luz allá al final del túnel que está y decir, hay una esperanza para cualquier persona, independientemente de la circunstancia en la que esté. Si Jesús resucitó, es porque venció la muerte, venció la cruz, venció al adversario y su ministerio se establece eternamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Así es. Muy bien. Entonces, en su andar, en su ministerio, que igualmente todos pueden aportarme algún testimonio, ¿tiene usted testimonios de esa acción de Jesús concreta, palpable, en la vida de una persona o en la vida de su familia? Sí, muchos. Recuerdo una mujer que luego de varios meses de embarazo, el ginecólogo le dice que lamentablemente su feto está muerto, que en ningún examen se ve que el corazón responda, le deja cita para hacerle el legrado, ella se va a la iglesia, pide oración, oramos creyendo ese poder de la resurrección que Dios le puede dar vida a todo lo que está muerto
y en fe le dijimos, vuelve al ginecólogo mañana, hazte de nuevo el ultrasonido y vamos a creer que ese corazón ha comenzado a latir. ¿Y qué pasó? Y efectivamente, cuando llegó el doctor, asumía que venía pues a preparativos del grado, pero el corazón estaba latiendo. Eso es uno de los milagros más lindos que he visto del poder de la resurrección, que el Señor le dio vida a ese feto, que ya clínicamente pues ya no había vida. Y hay muchos testimonios de gente con cáncer que se ha sanado, personas en metástasis, personas que ya estaban con un diagnóstico. Una mujer, recuerdo, que estaba en tratamiento en la Liga contra el Cáncer en San Pedro Sula y ya estaba prácticamente en fase terminal del cáncer y llegó a uno de nuestros servicios y el poder de Dios cayó, ese poder de la resurrección, y ahora pues está sana, está feliz, está contenta, y ahí está el efecto del poder de la resurrección, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y podríamos hablar toda la próxima semana sobre ello. Es maravilloso. Le agradezco mucho, apóstol, que haya dispuesto de una hora de este domingo, después de que haya tenido una faena importante hoy en su iglesia. Muchas gracias por estar con nosotros, nos ha enriquecido mucho escucharle. Y quiero patentizarle mi agradecimiento a través de un objeto, a través de este dibujo que he estado elaborando aquí mientras conversábamos. Lo comparto con el público. El dibujo humorístico con el que honramos la presencia del apóstol Natán Peña, pastor del Ministerio El Shaddai de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Quiero conocer su opinión de este dibujo con el que lo honramos. A ver qué le parece. Bueno, sí, la verdad que estoy muy sorprendido. Creo que me veo más joven, más lleno de vida. Sí, está muy bonita. Con un descuento de un 15%. Con quizás un 20%. Y la voy a tener en un lugar muy importante. Está muy elegante. Muy bien, respóndame mis últimas inquietudes con una palabra, por favor. Una sola palabra, si le fuera posible. ¿Qué significa ser cristiano? Seguir los valores de Cristo. ¿Por qué, habiendo mayoría de cristianos, Honduras no cambia? Tenemos mucha práctica religiosa y poco seguimiento de la vida de Jesús. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos rindamos. ¿Por qué hay tanta maldad en el corazón del hombre? Apartados de Dios. ¿Cuál es el legado de David? Muchos. David nos enseñó que a pesar que un hombre se equivocó, Dios puede darle una segunda oportunidad. ¿Qué significaría leer la Biblia en las escuelas? Volverle al ser humano la oportunidad de conectarse con la fuente moral más grande que el universo ha tenido siempre. ¿Todos podemos ser hechos de nuevo? Sí. ¿Qué debe cambiar en el seno de la iglesia de hoy en día? Debemos convertirnos en un organismo como siempre lo fue en el tiempo de Jesús y dejar de ser menos una religión. ¿Cuándo será el fin? Bueno, no lo sabemos, pero creemos que estamos cerca. ¿Qué representa para usted el apóstol Alejandro Espinosa? Bueno, yo estoy aquí por él, ¿no? Él me conoció a mí cuando yo no era nada y para mí él es la guía que el Señor ha puesto aquí en la tierra para llevarme a mi destino, ¿no? Muchas gracias, apóstol. Bueno, gracias a ustedes, diputado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchos éxitos siempre. Sí será. Gracias. A todos. Gracias. Adiós.